Yo quiero compartir con ustedes algo que el Señor ha puesto en mi corazón y quiero introducir en esto con esta herramienta que casi todos tenemos, que es esas aplicaciones que aparecen en nuestros celulares y que particularmente yo la uso. No es que sea fanático de esa, pero es aquella aplicación que me pronostica, que me avisa del tiempo. Una semana, 15 días antes uno puede planificar si va a llover, la temperatura mínima, máxima, y nos vamos adaptando a eso y a vivir con eso. Si hay días de calor, habilitamos pileta, parrilla según la temperatura, y si hacen días de frío, llevo un abrigo, 2 abrigos para salir y demás. Aquellos que hacen eventos, es esta aplicación tan necesaria, pero no es exacta. Nosotros podemos conocer algo de aquellos del tiempo que se avecina, una semana, 15 días, pero no es exacta. Los meteorólogos luchan con predecir qué se viene, pero no es exacta. Estas aplicaciones las tenemos en los celulares y son muy necesarias. Pero hablando de los tiempos, en Primera de Crónicas, aquellos que tienen esa aplicación en sus celulares pueden abrir o buscar Primera de Crónicas, capítulo 12. Hay una descripción en el capítulo 12 de Primera de Crónicas de todos aquellos hombres que fueron una gran multitud. No era un pequeño ejército que se sumaron a la línea de batalla o a la defensa del rey elegido por Dios, el rey David. Estas tribus propusieron o trajeron aquellos hombres que tenían 6.800 por un lado, 7.100, 18.000, 20.800 hombres, y así la lista sigue a casi llegar 500.000 hombres del lado de David. Y el capítulo 12 de Crónicas, del cual voy a compartir hoy, habla que estos hombres tenían, entre otras cosas, estas cualidades. Voy a leer capítulo 12 de Crónicas desde el 38 en adelante. Todos estos guerreros en formación de batalla fueron a Hebrón, firmemente decididos a establecer a David como rey de todo Israel. Y todos los demás israelitas, sin excepción, estaban resueltos a hacer lo mismo. Estuvieron allí con David durante 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus compatriotas les habían preparado lo necesario. Además, sus vecinos, aun los que eran de Isaacar, Zabulón y Neftalí, les llevaron comida en asnos, camellos, mulos y bueyes. Les llevaron provisiones varias, harina, tortas de higo, pasas, vinos, aceites, toros y ovejas, todo en abundancia, porque había mucha alegría en Israel. Acá describe que todos estos guerreros en formación, pero en el versículo 32 del capítulo 12 de Primera de Crónicas dice: de la tribu de Isaacar, gente experta en conocer los tiempos para saber lo que Israel debía hacer, 200 jefes de todos, con todos los hombres de su tribu bajo sus órdenes. De la tribu de Isaacar, gente experta en conocer los tiempos para hacer lo que Israel debía hacer. 200 jefes con todos los hombres de su tribu bajo sus órdenes. Estoy casi convencido de que estamos viviendo un tiempo complicado y que no va a parar esta complicación. Yo creo que quisiera ser un poco positivo, pero a la iglesia creo yo que no le va a ir bien. Al pueblo de Dios no le va a ir bien, como no le fue bien en ese tiempo a David, aunque tenía casi un ejército de 500.000 hombres. El pueblo de Dios es un ejército. El pueblo de Dios
debe entender que no está de vacaciones, que estamos en una guerra y la guerra está declaradísima. Los últimos versículos y capítulos del libro de Apocalipsis dice que la iglesia gana esa guerra con ayuda del Señor, pero hay que pasar este tiempo. En este capítulo 12 de Primera de Crónicas habla que de esta tribu particularmente habían hombres entendidos en los tiempos. No es que entendían si venía la lluvia, si iba a hacer calor, humedad, pero entendían qué tenían que hacer, cómo tenían que vivir, qué estrategia tenían que presentar y cuál era el ingrediente necesario para poder ganar una guerra. Yo quiero que ustedes piensen en esto. Hay 3 ingredientes en este versículo. En primer lugar, estos hombres que entendían los tiempos tenían discernimiento. Y la Biblia dice que eran expertos en discernir esos tiempos. Yo creo que la iglesia de hoy necesita, por sobre todas las cosas, tener discernimiento. Discernimiento es saber lo bueno de lo malo. Es saber lo que viene de Dios y lo que proviene de Satanás. Es saber la verdad y distinguir la verdad de la mentira. Es entender cuando está la trampa y cuando está la salida. Eso tenían estos hombres de esta tribu. No lo tenían todos, pero sí habían 200 hombres de esta tribu, que en total llegaban a ser 87.000 de la tribu de Isaacar. Tenían 200 hombres que entendían los tiempos. Y el primer ingrediente que deben tener la iglesia es saber discernir. Y tenemos que orar constantemente para entender los tiempos en los que vivimos y aprender a discernir lo bueno de lo malo, la verdad de la mentira, lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Mateo 16, capítulo 1, Mateo 16, del versículo 1 al 3, nos dice algo interesante. Al mismo Jesús le tendieron trampas. Mire usted si no nos van a tender trampas a nosotros. Los fariseos y los saduceos fueron a ver a Jesús y para tenderle una trampa, le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa que probara que él venía de parte de Dios. Pero Jesús les respondió: por la tarde dicen ustedes va a ser buen tiempo porque el cielo está rojo, y por la mañana dicen hoy va a ser mal tiempo porque el cielo está rojo y nublado. Pero si ustedes saben interpretar tan bien el aspecto del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de estos tiempos? Al mismo Jesús le quería tender una trampa. El mismo enemigo nos va a querer tender trampas. Y tenemos que estar atentos, con discernimiento, para zafar de esas trampas, para ni siquiera rozarlas a esas trampas. Había una guerra, había una situación complicada. Yo dije que habían 6.800 de una tribu, 18.000 de otras, 30.000, en total casi 500.000. Podían ganarla la guerra, pero se necesitaba estrategia, se necesitaba conocer cosas que tenía el rey Saúl. Y la tribu de Isaacar tenía eso, era entendida en el tiempo, pero tenía discernimiento, conocía, sabía, tenía las estrategias. Y eso está en nosotros. Esos son dones que el Señor regala y comparte con la iglesia. El discernimiento está en nosotros y tenemos que ponerlo en práctica, orar, buscar del Señor e identificar la trampa del engaño, la verdad de la mentira, lo que proviene de Dios y lo que proviene del diablo. Lo segundo que tenían estos hombres es que sabían qué hacer frente a circunstancias de cualquier situación en estos momentos. Estos hombres sabían realmente qué tenían para hacer. Dice acá, para saber lo que Israel debía hacer. No eran improvisados,
no estaban en el limbo, en el más allá, buscando una interpretación. Ellos sabían estratégicamente lo que tenían que hacer. Por eso Juan, capítulo 4, versículo 35, Jesús está con sus discípulos. Sus discípulos estaban totalmente confiados. Algunos de ellos eran pescadores, pero sí se sabía y se conocía de que entendían de la siembra y la cosecha y de los ciclos y de los tiempos, y estaba muy ordenado. Pero Jesús viene y les exhorta de esta manera. Ustedes dicen, todavía faltan 4 meses para la cosecha. Pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. Ustedes dicen que faltan 4 meses, pero Jesús viene y dice, pero yo les digo que ya están maduros para la cosecha. ¿Vieron cuando nosotros retamos a los chicos y les decimos, abran los ojos, abrí los ojos? Y los chicos trabajan, vienen, van o ayudan, rompen cosas. Y uno les dice, abrí los ojos. Los chicos no andan haciendo cosas con los ojos cerrados. Jesús le está diciendo a los discípulos, abran los ojos. Esto es ya. La cosecha está lista para la siembra. Jesús nos está invitando a que abramos nuestros ojos. Hemos estado mucho tiempo y todavía seguimos muchos de nosotros en casa, casi encerrados. Y yo vuelvo a decirles esto, no son vacaciones. Es un tiempo para abrir los ojos espirituales y darnos cuenta de que el tiempo es ahora, es ya. En algunas situaciones y circunstancias, la iglesia tendrá que actuar en el ya mismo. Y Jesús les dijo a sus propios discípulos que conocían, faltan 4 meses, Jesús dijo, es ya. Hay un ya de Dios que creo yo es urgente y es entender que estamos en guerra, pero es entender que nos tenemos que preparar y tenemos que presentar batalla. Y ahí cada uno tendrá que revisar su armadura, cada uno tendrá que revisar en qué tiempo, estado físico para la guerra está, y tendrá que urgentemente saber y entender de que tenemos que ser entendidos y saber qué hacer en cada circunstancia. Lo tercero que estos hombres tenían de la tribu de Isaacar es que ellos eran capaces de influenciar a otros. Dicen que habían solamente 200, pero con la gran diferencia que con todos los hombres de su tribu bajo sus órdenes. Tenían bajo sus órdenes 87.000 soldados. Solamente 200 personas lideraban 87.000 soldados. Nosotros, y yo creo que la iglesia, es la única responsable y la única privilegiada de llevar el Evangelio con el poder de la transformación de las vidas. Más que nunca necesitamos ser entendidos. Más que nunca necesitamos tener la capacidad de escuchar en este tiempo la verdadera voz de Dios. Más que nunca necesitamos discernir entre lo malo y lo bueno, entre lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Más que nunca necesitamos entender que la iglesia y el poder del Evangelio es la única salida para este mundo. Y más que nunca, vuelvo a decirlo, no estamos de vacaciones, sino que estamos en guerra. Y la guerra es contra nuestro peor enemigo, pero tenemos victoria en el Señor Jesús. Hay una guerra y la cosa no se pondrá tranquila. Tenemos que aprender a discernir y buscar discernir, y tenemos que saber qué hacer en cada situación que se nos presente. Y por otro lado, somos y tenemos que influenciar a otros para que haga lo que Dios quiere que haga. Por eso les invito a que revisen nuevamente Primera de Crónicas, capítulo 12, y con ayuda del Señor
imitemos a estos hombres y que seamos una iglesia entendida en los tiempos que vivimos. Son tiempos complicados, pero podemos, con ayuda de Dios, tener discernimiento, no errarle y tener victoria en medio de esta situación. Amén. Amado Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque podemos todavía abrir nuestra Biblia, la palabra, revisarla. Y gracias, Señor, porque vos nos podés abrir. Te ruego, Dios, que nos des esto que tenían estos hombres, que eran entendidos en los tiempos, que tenían discernimiento, que sabían qué hacer y que podían influenciar a otros para hacer lo bueno, Señor. Te ruego, Dios, que nos ayudes como iglesia a llevar el poder de tu evangelio donde vos nos permitas, donde estemos, en tiempo y forma, Señor. Y que nos ayudes a ser obedientes y que nos ayudes, Señor, a revisar nuestra armadura frente a estos tiempos complejos. Señor, queremos seguirte, queremos que tu Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas para tener una vida abundante, para tener frutos, Señor. Rogamos tu amor, tu misericordia por tu iglesia, Señor. Que nos ayudes, que no nos sueltes, sino que nos inundes con tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.